voz como Marcelo me va a ganar la emoción y no va a decir nada. José Emilio fue mi maestro, pero no solo mi profesor, sino fue mi maestro en el sentido que él mismo le daba al término. Quien verdaderamente forma la figura que me resultó ejemplar, admirable, quien verdaderamente además me mostró mi ignorancia y cuyas lecciones sigo meditando. Recuerdo estar leyendo a Rubén Darío y llamarlo por teléfono porque había un par de versos que me sonaban medio raros. Yo decía, hay algo aquí que no es la dicción de Darío, y él a bote pronto me dice, sí, son estos 2 salmos, ¿no? Y la traducción de la Biblia que usa no es la de Valera y Reina, ¿sí? Entonces llegué a la conclusión de que José Emilio era mi Google. Este tipo de erudición inmediata, disponible de manera instantánea y simultánea, y que discuto en detalle un poco más adelante, se asoma en toda su obra, pero en su narrativa y en su poesía, José Emilio la oculta, discreta, para no restarles eficiencia. En cambio, en su vasta obra de periodismo cultural, que finalmente se ha coleccionado en esta antología, está esperándonos y corre torrencial. Los 3 tomos, publicados por ERA, están ordenados cronológicamente y arrancan en septiembre de 1973 con los artículos sobre el golpe de Estado en Chile, publicados en Diorama de la Cultura de Excelsior. Este río de artículos solo termina en su adiós a Juan Gelman del 2014, que es también su propio adiós. José Emilio murió 12 días después que su vecino y amigo, el 26 de enero de ese mismo año. Quiero aprovechar este alfa y este omega, pues una parte muy importante de lo que escribió José Emilio en sus inventarios está asignado por una fecha. A veces, la concesión de un premio, el Nobel a Vicente Alexandre en 1977, o a William Golding en 1983, a Coetzee en 2003, el Cervantes a José Guerra en 1998, el Juan Rulfo a Sergio Pitol en 1999, el Rómulo Gallegos a Ricardo Piglia en 2011, etc. Otras, y naturalmente más y más conforme envejecía, están marcadas por la muerte de un autor. Lo más abundante, sin embargo, son los centenarios. Un siglo de la muerte de Manuel Acuña en 1973, los 600 años de la de Petrarca en 1974, un siglo del nacimiento de Thomas Mann y de Rainer Maria Rilke en 1975, los 500 años de las coplas de Manrique, los 200 del nacimiento de Lizardi, etc. Por supuesto, al ubicarse en una fecha, al asentir a la efeméride, es parte de la deuda que el escritor, en el momento en que tiene que vivir del periodismo, tiene que pagar. Muy pocos, quizá algunas veces soñando, Federico Gamboa, quizá a veces Salvador Novo, a lo mejor algunos años Carlos Fuentes, un escritor vive de su creación. Sin embargo, el partir de una fecha le da también la ocasión de realizar verdaderos inventarios. Su memoria erudita, rica, minuciosa, no parece hacer nunca una pausa y busca exhaustivamente. Por ejemplo, al hablar de Vasconcelos, a quien le dedica 5 artículos consecutivos en 1982, el manejo de cada una de las partes de la obra es pasmoso. Desde las más atractivas y conocidas como el Ulises criollo, hasta las más obtusas y descuidadas, José Emilio Pacheco pasa por todo. Y esto es aún más admirable si se recuerda que justo antes se había ocupado a Juan Ramón Jiménez y Efraín Huerta, e inmediatamente después salta a don Juan Manuel. Todo, incluso lo leído muchos años atrás, estaba al alcance de su memoria. Pero José Emilio, ubicándose en una fecha, sentía la necesidad de realizar cruces fecundos. Su conciencia de la historia es amplísima y encuentra sus mejores ejemplos en rememoraciones vertiginosas, en las que se ejercita para lo que será, por ejemplo, el inicio de su novela breve, Las batallas en el desierto. La primera vez que lo hace es en 1976, cuando publica un texto titulado 1936, del cual cito un fragmento que me parece delicioso. Se prohíbe cantar en las escuelas las obras de Agustín Lara, consagradas por la XW.
Los electricistas se declaran en huelga. Cárdenas reparte 17.000 hectáreas de la laguna. Da ayuda militar a la República Española. Los jóvenes poetas, que no tardarán en reunirse en la revista Taller Poético, se comprometen con la causa republicana. Octavio Paz publica No pasarán. Todo con punto y seguido, cuidadosamente desordenado, comparte rasgos con esas dos fascinaciones del cambio de siglo que José Emilio usa para entender la estética del modernismo, las grandes tiendas departamentales y las planas del periódico, sobre todo después de la instalación del cable transatlántico. Naturalmente, el artículo podría prolongarse indefinidamente y tiene que terminar en alguna parte. José Emilio escoge sabiamente su punto de llegada. O'Neill obtiene el premio Nobel. Dos Pasos y Faulkner están en su apogeo. Pero 1936 es un año trágico para la literatura. Asesinan a García Lorca en Granada, mueren Unamuno, Valle Inclán, Máximo Gorki, Chesterton, Hausmann, Pirandello, Spengler. En cambio, Allen Lane comienza con los Penguin la revolución del libro de bolsillo, y un joven que en algún lado escucha un disco de Benny Goodman, Louis Armstrong o Gary Shaw y mira una foto de Shirley Temple, se pregunta qué habrá pasado de aquí a 1976. Además de estas características más o menos autoevidentes, creo que hay un punto más que debe ser pensado en cuanto a la manera en que las fechas actúan su infalible prosa ensayística. Una posible inspiración es Shibboleth, donde Jacques Derrida considera con minucia, más que las fechas que aparecen en la obra de Paul Celan, la cifra, su manera. En este texto largo, Derrida llama fecha a lo que viene a marcarse como la única vez, pero también una forma de vuelta. La fecha que se conmemora es la que se ha ido, la que se recupera en tanto resulta irrecuperable, cuyo valor no es solo su regreso en forma de centenario, sino simultáneamente su pérdida. Pero este alejamiento, esta distancia, también le confiere legibilidad. El desgaste de su alejamiento la renueva, le da una posibilidad diferente de lectura. Leída desde un momento específico del presente, la obra cambia. Ya no es de su fecha de creación, de primera edición, sino de esa fecha y de nuestra fecha, de cuando nosotros leemos estos inventarios. Ahora, la diferencia de géneros importa. Como se trata de un ensayo dirigido al gran público y no a la intimidad del poema, es posible explicar de manera precisa la tensión de la singularidad y la repetición. Un ejemplo, en los inventarios campea la conciencia de que lo dicho hace 500 años es hoy otra cosa. Un guerrero de 1479 murió sin saber que 3 años atrás había escrito un poema que constituye uno de los grandes monumentos líricos de todos los tiempos y vivirá lo que dure la lengua española. Pero al mismo tiempo, es gracias a la acumulación de saberes actuales que puede afirmar José Emilio Pacheco sobre las fuentes de Manrique, sus ideas sobre la brevedad de la vida y la vanidad de las glorias humanas provienen de la Biblia y de las consolaciones filosóficas de Boesio. Sus antecedentes castellanos, empleados con la mayor naturalidad, pues el concepto del original no aparece hasta el establecimiento de las relaciones burguesas de la producción, se encuentran en el Cancionero de Baeza, el decir de las vanidades del mundo y el planto de las virtudes o de poesía en Memoria Santillana, y sobre todo en las coplas del señor don Diego Arias de Ávila. Recurre José Emilio del mismo modo a un libro entonces reciente, el que publica Tomás Navarro Tomás, para describir formalmente las 80 sextinas octosilábicas. Así, la fecha en los inventarios cumple con su presente del examen y con su conmemoración. Su frescura, su novedad renovada, se debe a la destreza verbal con que el autor maneja un cúmulo de materiales al alcance de todos. Pero, como vimos antes, José Emilio tiene una notable capacidad de recorrer, además del eje que va entre el pasado conmemorado, el presente de su conmemoración, el eje de lo simultáneo. Para entender el surgimiento de un guerrero poeta como Jorge Manrique, hay que entender también
cómo se da una aristocracia militar que se ha vuelto noble para quedar exenta de tributos. Y además, para entender cómo su enunciación se da, hay que señalar la distinción entre baja poesía de los juglares y la alta de los clérigos, y cómo esta distinción se ha roto. Además de ese contexto inmediato, se permite citar un horizonte mucho más amplio. En 1453, los turcos se habían adueñado de Constantinopla, sometían a la Europa balcánica y danubiana, cerraban al comercio europeo el Mediterráneo oriental. Los portugueses iniciaban la era de los descubrimientos y exploraciones, reforzaban las puertas del Atlántico y establecían en Sierra Leona su primera colonia africana. Acababa de imprimirse el primer libro, la Biblia, de 1455. En 1472 aparecía la imprenta en España. Las casas de Lancaster y York libraban en Inglaterra la interminable guerra de las dos rosas. En las desunidas ciudades italianas florecían el comercio y la banca. Con el gran dinero surgían los mecenas y los humanistas. La pintura brillaba con los Van Eyck, Van der Weyden, Frangélico, Masaccio, Pisanello, Uccello, Piero de la Francesca, y en España el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 1469, abría el camino unificador que consolidaba el año en que murió Manrique. Permitió a este país único e incomparable, en que se encontraron Oriente y Occidente, ser por breve tiempo la primera potencia del mundo. José Emilio señala cómo la poesía de Manrique comparte las temáticas de dos de sus contemporáneos, François Villon, a quien acaso pudo haber leído, y Netzahualcóyotl, a quien es imposible que haya conocido, pero que hacia 1600 Fernando de Alba Estizóchitl compiló los romances de los señores de la Nueva España y tradujo Netzahualcóyotl enlazándolo con Manrique en unas liras castellanas que constituyen la primera poesía del mestizaje. Creo que este es un espléndido ejemplo que basta para mostrar el cruce de los ejes que atraviesan una fecha, como su culminación siempre se explica parcialmente, deuda con el pasado, y como parte de un mundo con el que puede o no tener diálogo directo un autor, pero el que su obra explica con agudeza, con brillantez, explica y modifica, y entonces, debido a esto, nosotros nos debemos doblemente, tanto a la compleja situación como al acontecimiento que la rebasa. Nos encontramos milagrosamente en Netzahualcóyotl, gracias a que Manrique acuñó la dicción que nos permite leerlo como parte de nuestra herencia. Este tipo de encuentro le dé pie a una serie de diálogos que atraviesan estos inventarios. Hablan Alfonso Reyes y Gabriela Mistral, o Amado Nervo y López Velarde examinando su posteridad, la manera en que sus lectores recibimos sus obras y sorprendemos sus expectativas, sus propios juicios críticos sobre lo que pensaban habría de sobrevivirlo. En estos inventarios hablan fantasmas. De esta manera se insinúa y se cuela, casi de manera subrepticia, una nueva fecha, la que había mencionado, la del presente, la del hoy en que leemos cada uno de estos artículos. Desde este presente sorprendemos algo terrible. Es imposible que José Emilio Pacheco sospechara cuán profético era lo que estaba escribiendo en 1974. El viernes, Petrarca cumplió 6 siglos de muerto. El 19 de julio de 1374 lo encontraron sin vida en su casa de Arcuá sobre un manuscrito de Virgilio. Murió en su mesa de trabajo, realizando al menos en el último instante su ideal de vivir en la completa calma del espíritu, lejos de los tumultos, los ruidos, las preocupaciones, leyendo y escribiendo continuamente. Quiero terminar con un pequeño homenaje numérico a el inventario, a esta antología del inventario. En el primer tomo de los inventarios de José Emilio Pacheco, la oración promedio tiene 24.3 palabras. En el segundo tomo de los inventarios de José Emilio Pacheco, la oración promedio tiene 25.1 palabras. En el tercer tomo de los inventarios de José Emilio Pacheco, la oración promedio tiene 25.3 palabras. ¿Qué es el punto 1 de una palabra? ¿Acaso una letra?
Y entonces, el punto 3 de una palabra, ¿acaso son 3 letras? J, E, P. En los inventarios de José Emilio Pacheco está su vida y la palabra misma, vida. Muchas veces, la palabra vida 719 veces, y las vidas de la palabra vida muchas más veces que la palabra vida. Las Filipinas aparecen 16 veces, Argentina 72 veces, Estados Unidos 247 veces, España 313 veces, aunque de esas 49 veces no es España sino Nueva España, México 428 veces, y la luna, que no es país, 52. Mundo aparece un puñado de veces, más que siglo, y siglo 2 veces más que mismo, historia 12 veces más que nunca la historia. En los inventarios de José Emilio Pacheco, la palabra decir y la palabra ver aparecen las mismas exactas 302 veces. Ver y decir es ver. Por eso, acaso, poesía es uno de los sustantivos más frecuentes en los inventarios, más frecuente que novela, y que tierra, y que casa, y que guerra. Muchas gracias.